Bueno, no hay duda que la situación económica se está agravando y en rigor no lo digo solo por la Argentina, sino lo digo por nuestra América y por el mundo. Obviamente, de fondo está la continuidad y profundización de la pandemia por el coronavirus. Argentina está en el pico de la pandemia, ya no es solo un tema de la zona metropolitana, sino el conjunto del país y preocupa, claro, la nueva ola de contagios que hay en Europa, donde se muestra que el tema no es tan corto, no es tan breve, y obviamente tiene impacto en la economía, y muy fuerte en la economía. Ahora, veamos los dos temas. Desde el punto de vista de la pandemia, América Latina está en el epicentro del problema. Fíjense que un poquito más del 8% de la población mundial vive en América Latina y el Caribe. Pero cuando vemos los contagiados, casi el 30% de los contagiados son de la región. Y cuando analizamos el tema de las muertes, el 34% de las muertes son de América Latina y el Caribe. Entonces, preocupa esa situación de pandemia porque tiene un impacto fortísimo en la economía. Y en la economía, América Latina y el Caribe va a estar más golpeada que muchas otras partes del país. Por ejemplo, y muy especialmente, América Latina y el Caribe va a caer, pronóstico del Fondo Monetario Internacional, algo así como 8,1% su economía este año. Y dentro de eso, Sudamérica es lo peor, con una Argentina cayendo, según el Fondo Monetario, cerca del 12%. Acuérdense que el proyecto de presupuesto dice un poquito más todavía. O sea que Argentina está muy complicada con la situación de recesión económica. Y señalan todos los informes que la pandemia y la recesión económica agudizan los problemas de pobreza y desempleo. Y eso es Argentina, otra vez. Pongámosle números. Prácticamente 15 millones de personas en la Argentina están bajo la pobreza. El nivel de desempleo y de informalidad es gigantesco. Y entonces la pregunta es, bueno, cuando se dice que la situación económica está complicada, ¿es lo mismo si sos un jubilado de la mínima, que estás por debajo de los 18.000, cuando la canasta del adulto mayor está cerca de 50.000? Es más, el 70% de las jubiladas y los jubilados están por debajo de esa canasta para los adultos mayores. Con lo cual, si sos un jubilado, bueno, y te dicen que la situación económica está mal, viene complicada para vos. Obviamente, si sos un desempleado, incluso si sos un trabajador en actividad, que tus ingresos se actualizan por debajo, la situación es preocupante. Muy distinta si se trata de aquellos que hoy están discutiendo las amenazas de la propiedad privada. Por ejemplo, todos los que salieron a defender la no expropiación de Vicentín. Y el tema es importante porque hay que ver las contradicciones que hay en la Argentina. No es lo mismo quienes miran la situación económica desde la pobreza que aquellos que lo miran desde la riqueza. Pero no es solo Vicentín. Es todo lo que se mueve en torno del clan Etcheverry, por ejemplo, que también defienden la propiedad privada, más allá del debate familiar que se quiere instalar en los medios. Hay una discusión sobre la tierra para quién, la tierra para los propietarios, y eso nos llevaría a discutir cómo se ha constituido la propiedad privada, especialmente de la tierra en la historia argentina. Y eso hay que pensar en la conquista del desierto, la incorporación de los territorios patagónicos. Bueno, es un debate histórico, político, más que interesante, pero hoy está en el centro de la discusión. Lo mismo que los que critican el impuesto a las grandes fortunas. ¿Y por qué menciono esto? Porque precisamente el Fondo Monetario Internacional sale a decir en estas horas que la situación mundial es grave, es delicada, y dice, los estados tienen que cuidar la economía, cuidar el gasto social, porque hay necesidad de que la gente no se caiga del mapa. Y hay un problema muy serio porque está creciendo la pobreza y el desempleo en todo el mundo.
el fondo mismo, que es un organismo del sistema, de las ganancias, de los grandes capitales, dice, cuidado, hay que cuidar los recursos fiscales. Y hay que plantearlos que tengan sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Eso pone en discusión quién tiene que pagar el Estado. Por eso es importante, y el centro de lo que queremos comentar es que la situación es complicada, pero no es lo mismo si sos parte de la mayoría social empobrecida o si sos parte de esa minoría que hoy defiende a rajatabla la propiedad privada, por ejemplo, que no quiere resignar ingresos o riquezas, es el caso del impuesto a las grandes fortunas, que no ofrece soluciones creativas para esos millones de personas que se ven afectados, sea por la pandemia o por el impacto que la pandemia genera en la recesión económica, una recesión económica que en el caso argentino viene de arrastre. Argentina tuvo recesión en el 2018, tuvo recesión en el 2019, tendrá y tiene recesión en el 2020 y por lo tanto la perspectiva es que ni siquiera los temas se resuelvan en el 21, 22, 23. Por eso la discusión es qué es lo que hay que hacer. Y bueno, algunos están proponiendo en estas horas incluso que hay que lograr un gran acuerdo, un gran pacto, pero es posible llegar a un pacto entre aquellos que no quieren resignar nada y esa mayoría de la sociedad que tiene problemas de ingresos, problemas de riqueza. Todo esto se concentra incluso en el debate del dólar y detrás del dólar está el debate de la inflación, porque convengamos que el dólar ha crecido mucho más este año que el conjunto de los precios y obviamente que el precio de la fuerza de trabajo, los ingresos populares. Por eso, en definitiva, es un tema político. El qué hacer en la economía argentina, en la difícil situación económica, es más una respuesta política que económica. Hasta la próxima.